Muy buenos, bienvenidos a este taller que lo hemos titulado Garabateando tu vida. Es un taller muy básico, sencillo, pero en el cual pretendemos darles a ustedes una visión general de cosas muy básicas. El tema aquí es ver por qué razón cosas en nuestra vida se repiten y se repiten como que fueran ciclos, ¿no verdad? Entonces encontramos que a lo largo de nuestra vida, si miramos a partir de este momento en retro, vamos a ver cómo en distintos ámbitos de la existencia vamos a encontrar momentos en que parecería que revivimos lo mismo que ya hemos vivido. Entonces, y si por ejemplo en el seno de la familia siento que no me reconocen, que no me valoran, entonces esos episodios donde yo me siento frustrada porque no me valoran, porque no me reconocen, al parecer se repiten y se repiten y se repiten en mi vida. Entonces esa es algo que vamos a aprender a observar y vamos a tal vez a reconocer en nuestros episodios, por ejemplo, a lo mejor en el ámbito de trabajo, vamos a ver que siempre tengo diferencias con mis colegas, por ejemplo, y que este patrón, este esquema se sigue repitiendo en distintas formas, pero el fondo viene a ser el mismo. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de lo que se repite en nuestra vida. O si en el plano de las amistades personales, yo siempre termino siendo la persona que paga los platos rotos de una situación. Entonces, bueno, a veces se repiten estas situaciones, pero cada vez como que se hacen más grandes y uno termina diciendo, pero ¿por qué siempre me pasa a mí lo mismo? Y comenzamos a ver y a reconocer que hay un patrón, una especie de diseño, una especie de programación. Entonces, esto se puede entender de varias maneras. Una de las maneras que podríamos entender esto es cuando se dice pues que bueno, a lo mejor yo caigo siempre en lo mismo y esto es genético, así era mi papá, así era mi mamá, o esto era típico de mi abuela, o de mi tía abuela, o mira, soy igualita a mi bisabuelo, etcétera, o estos patrones de comportamiento familiares donde incluso nos dicen, caramba, tú haces las mismas cosas que hacía mi mamá, mi tía, mi abuela, mi prima. Entonces es como que se identifica un factor que en definitiva también se le echa la culpa a la genética. Bueno, eso puede ser, efectivamente, porque en el árbol familiar, en lo que se llama el transgeneracional, sí existe una manera de identificar la parte biológica, genética, heredada, y se habla de que esa persona puede ser, digamos, el doble de su abuela, de su abuelo, porque tiene esas mismas características, e incluso hay maneras de estudiar eso. Hay psicólogos que hacen un transgeneracional para ayudarnos a decodificar y entender por qué estoy yo repitiendo un comportamiento que es característico de X persona de la familia y cómo salir de esa programación. Ahora bien, esa es una manera de verlo. Otra manera de ver esto, estas repitencias de estos patrones, es observar, primeramente ser consciente a través de la observación de qué se trata, cuál es la lógica que hay detrás de este comportamiento mío, ¿no verdad? Que se repite cíclicamente. Es un fractal, es algo que yo no puedo controlar porque está ocurriendo desde el inconsciente. Entonces ya no podemos echarle la culpa a la genética, porque ya entonces nosotros nos asumimos como seres biológicos físicos que somos, asumimos la responsabilidad por nuestro bienestar y por nuestro propio cambio. Entonces, cuando conocemos un poco cómo funciona la realidad, que hay un inconsciente que nos está haciendo actuar de tal o cual manera, ¿no? Entonces vemos cuál es ese aspecto inconsciente y cómo funciona. Entonces descubrimos que detrás de esa realidad, detrás de ese error que vamos cometiendo una y otra vez, que se repite y que de repente ya no es una cosa pequeñita, sino que ya se me hizo una montaña, voy descubriendo
que todo eso tiene en común un solo hilo conector y que todo está obedeciendo a una misma lógica y que esa misma lógica se produce en una realidad que se me repite y esa realidad que se me repite obedece a una lógica. Hasta que yo no vea esa lógica que está detrás y no la observe, entonces ese error, ese ciclo, esa repitencia va a continuar. Entonces vamos a entender de qué se trata ese diseño, de qué se trata ese programa que lo llevamos dentro. Nuestra identidad está llena de capas y capas y capas y niveles de identidad. Entre esos niveles identitarios está evidentemente la genética, claro, que es una programación básica, fundamental, que está alojada en nuestro cerebro. Nuestro cerebro contiene una cantidad de información que viene desde la vida más remota en la Tierra. O sea, recoge toda una historia de nosotros como especie desde la época más remota del pasado, desde cuando nosotros éramos ameba. Entonces, vamos a ver cómo nuestro cerebro es como un receptor, es una máquina en realidad que está seteada, está configurada para funcionar bajo un esquema muy determinado, que lo vamos a aprender a ver, y que está a su vez determinado por las distorsiones, que tiene como característica una serie de distorsiones. Entonces vamos a entender en este taller el trabajo y el aporte que tienen para nosotros en estos descubrimientos personajes importantes, como por ejemplo el padre de la ley del desdoblamiento del tiempo, que es un francés, el doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es el que descubre cómo funciona el tiempo. Y vamos a escuchar sobre el aporte de un médico alemán, el doctor Rike Gerdhammer, que hace un descubrimiento y explica cómo está configurado este cerebro y cómo es que se configura para funcionar en esta distorsión de la realidad en que vivimos, en que existimos. Vamos a ver también el tema de la lógica que está detrás de esa realidad, es decir, la parte invisible, ¿no es cierto? Y cómo funciona esa parte invisible para entenderla. Y vamos a mencionar y explicarles esta otra persona que hace este gran aporte para que está a disposición también de la humanidad, como el descubrimiento de Garnier, el descubrimiento de Hammer. Y esta persona es una mujer argentina que se llama Alejandra Casado, que logra conjugar estos descubrimientos y está haciendo un desarrollo paulatino que viene descubriendo y viene encadenando las cosas y viene conectando cosas y tiene una perspectiva universal de la ley del desdoblamiento del tiempo y es la que propone una lógica que llama ella es una lógica espacio-temporal que la llama la lógica de global convergente. Entonces es una lógica que explica lo que es la lógica del desdoblamiento del tiempo dentro de lo que es el paradigma antiguo, podríamos decir, y cómo en este momento del tiempo que está cerrándose, cómo este tiempo es el momento del cambio de paradigma para entrar en la convergencia. Entonces nos explica este movimiento de lógicas. Entonces, esa lógica es una herramienta para poder descifrar estas repitencias y cómo está codificado en nosotros todo esto y cómo podemos nosotros, mediante la observación, eso lo vamos a ver a lo largo del taller, cómo
la observación juega un papel importante, primeramente tomando conciencia de nuestra realidad, de nuestro contexto, de nuestra realidad personal, de cómo nosotros repetimos cosas y vamos a identificar estos ciclos en nuestra vida y vamos a ubicar mediante la observación dónde estamos, en qué nivel estamos, para identificar qué tipo de error o qué tipo de distorsión vamos a borrar, a eliminar o a corregir. Nosotros no tenemos que hacer correcciones personales. Les vamos a enseñar una técnica que la usaban los antiguos, que es la técnica de la derivación. Hay derivación nocturna y hay derivación diurna y lo vamos a ver en más detalle en este curso. Entonces, esta derivación era conocida por los antiguos. Muchos conocimientos fueron olvidados porque era necesario que los olvidáramos. Pero ahora es el momento de retomarlo. Entonces ahora estamos preparados para mirar nuestra existencia en retro, ver cuáles son esos patrones, esos ciclos que repetimos en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones con los demás. Y vamos a poder entonces, utilizando la observación consciente, la autoobservación consciente, y utilizando lo que se llama la derivación, vamos a poder ir desmantelando nuestros errores y vamos a poder hacer un cambio en nuestra vida, conscientemente y voluntariamente. Entonces, esos ciclos vamos a lograr cambiar nuestra realidad y esos ciclos se van a disolver y vamos a poder observarlos separándonos de esa identidad nuestra. Entonces, es muy interesante porque vamos a entender también cómo está configurada. Al observar esto, vamos a entender cómo estamos nosotros configurados. El nivel biológico, el nivel mental, el nivel cultural, son factores, el nivel de educación, el nivel de nacionalidad, son todos factores que nos están haciendo lo que somos. O sea, diríamos en otras palabras, cómo se nos ha formado nuestra personalidad, pero esto es más allá que de la personalidad. Esto no es solamente psicología, sino que nuestra identidad está precisamente anclada, configurada, seteada con distintos programas que están corriendo dentro de nosotros simultáneamente. Entonces es como si tuviéramos una computadora donde corremos varios programas, el programa Excel, el PowerPoint, el QuickTime, el Word, el programa para Photoshop, etcétera, etcétera. Y todos estos programas surgen porque estamos operando en esos aspectos. Entonces, también tenemos programas en nuestra identidad. Y cómo está configurada la identidad quiere decir que tenemos estos diseños. Está diseñada, yo estoy diseñada como una profesional, vamos a decir como traductora, como intérprete, y tengo esas características. Como traductor y como intérprete, mis características son comunicar, ser un puente, transmitir una cosa lo más fielmente posible a los demás. Es decir, ser un puente entre dos culturas, entender la una y la otra y transmitirlo a través del idioma, sin poner mi opinión, sin teñir con mis conocimientos lo que estoy transmitiendo. Es decir, ser fiel al original y transmitirlo de tal manera que sea entendible por el que lo escucha en el otro idioma y en la otra cultura. Entonces, eso es parte, por ejemplo, de mi identidad. Pero eso no es lo único que yo soy. Evidentemente, yo también tengo una nacionalidad, ocupo un lugar en mi familia, es decir, soy la primera hija, soy la primogénita. El lugar donde yo nazco también es un factor, ¿no verdad? Si ustedes se dan cuenta, una persona nacida en Guayaquil tiene unas características que no son las mismas de una persona
nacida en Cuenca o en Quito o en Tena o en Galápagos. Y asimismo, una persona nacida en Europa no es igual si ha nacido en Alemania o si ha nacido en Inglaterra o en Italia o en España o en Grecia o en Islandia. Entonces,